Como director del Instituto de Filosofía quiero darles la bienvenida a todos ustedes a esta nueva ciclo del Instituto de Filosofía del aula abierta, pensadoras, creadoras y transgresoras. En primer lugar quiero agradecer a los profesores Mónica Alarcón y al profesor Jairo Escobar, que son los coordinadores, quienes han organizado todo esto y que le han puesto todo el ánimo y el interés para sacar esta nueva aula abierta con un tema tan interesante y novedoso. Exiliadas de la razón, encadenadas a la naturalidad de su género, las mujeres fueron reducidas a su sensibilidad y capacidad de reproducción. Incapaces de pensar, incapaces de crear, incapaces de decidir, ese era el imaginario de lo femenino. A pesar de todo, a escondidas, exponiendo sus vidas, las mujeres pensaban, creaban, transgredían el orden de lo así establecido. Mujeres como filósofas. Estoy leyendo una parte pues del folleto que tenemos. Ese es el tema. En esta aula abierta dedicada a las filósofas queremos crear un espacio abierto de diálogo y reconocimiento para algunas de las mujeres que han influido en el pensamiento contemporáneo actual y que han abierto el camino para superar la dicotomía entre pensamiento y género. Al final dice: no debemos olvidar que la mujer en la actualidad sigue siendo objeto de discriminación, menosprecio, maltrato y violencia. Una sociedad que se precie de ser justa no debe permitir este tipo de hechos. Ustedes tienen pues el programa, que es muy amplio, en el programa en el que hay pues filósofas, escritoras, políticas, pensadoras de otras áreas del conocimiento, de las ciencias, de la sociología. Es pues un programa muy bien hecho, muy importante, y pues espero que ustedes lo aprovechen y lo disfruten mucho. Con esto pues le doy la palabra a Mónica. Buenos días a todos, bienvenidos al aula abierta del segundo semestre del 2016-2. Francisco, muchas gracias por tus palabras introductorias, y yo creo que mencionaste lo más importante, nuestro interés de abrir un espacio abierto de diálogo para conocer a estas filósofas mujeres que pertenecen a una tradición y son muchas veces ignoradas, desconocidas o poco citadas. Tenemos un programa maravilloso y a mí no me queda otra cosa que agradecer a la Biblioteca Piloto, al Instituto de Filosofía por el apoyo para la organización de este evento, así como a los ponentes que nos han permitido desarrollar este programa tan interesante. Esperamos que lo aprovechen y lo disfruten y esperamos verlos aquí todos los miércoles. Doy la palabra a mi colega Jairo. Bueno, gracias. Esto sería imposible, ya se dijo, sin el apoyo del director, del Instituto de Filosofía en general, del Consejo del Instituto, sin Mónica, y de nuevo gracias a la Biblioteca Pública Piloto. Y les quiero recordar que mañana hay una sesión también de aula abierta, es la única en todo el semestre, vamos a ir hasta el 7 de diciembre, y yo creo que es todo lo que hay que decir. Simplemente gracias por su asistencia, y sí les quiero recordar a algunas personas que yo sé que no están soñando en eso, pero que en este evento no se va a dar el trofeo, el Cojón de Oro, que están repartiendo por ahí en los llanos. El caso es que simplemente quiero invitar al profesor Gonzalo Soto, muy conocido de ustedes, y creo que vamos a tener un comienzo muy bueno para este evento. Va a ser una conferencia sobre Abelardo y Eloísa. El profesor Soto es
doctor en filosofía, profesor de la Universidad Bolivariana, y entre sus publicaciones hay una historia de la filosofía medieval y un libro sobre el concepto de physis en los griegos. Y creo que nadie mejor para comenzar este evento que el profesor Soto. Y a los estudiantes, por favor, se les pide al final de esta sesión, en la segunda sesión, anotarse para la asistencia. Y la idea es que ojalá nos podamos reunir con todos los estudiantes en la sesión de mañana, después de la última conferencia, para aclarar algunas cosas logísticas de examen, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a abrir esta aula abierta con un tema que muchos conocen y cuya historia es, obviamente, en términos medievales y en términos posmedievales, no solo muy conocida, sino muy estudiada. La relación de Abelardo con Eloísa. No voy a contar la historia, todos la conocemos, la castrada tanto física como intelectual de Abelardo, su opción monacal, el hacer monja a Eloísa, que deviene abad del Paráclito, el monasterio creado por Abelardo, y de Eloísa solo nos han quedado como testimonio escrito 3 cartas y unas cuestiones bíblico-teológicas que le dirige a Abelardo sobre algunos temas, como su nombre lo explica, de cuestiones en torno a interpretación de la Biblia y en torno a interpretaciones teológicas. Ese aspecto lo voy a dejar de lado para centrarme en el epistolario. Son 3 cartas, la carta 2, la carta 4 y la carta 6, lo que nos queda de Eloísa. Y yo voy a intentar analizar cada una de estas cartas conferencia. Eloísa nunca recula del amor a Abelardo. Es un amor erótico por fuera del matrimonio y del celibato. Ese amor eróticamente asumido responde a una ética de la intención. La materialidad de un acto no es lo que le da al acto su eticidad, sino la intencionalidad del acto. Y en ese sentido, ella le reprocha a Abelardo que habiendo sostenido él en su ética ocito te ipsum, una ética de la intención, tenga que arrepentirse del amor erótico que han vivido como amantes, cuando era un amor intencionalmente fabuloso,
en todo sentido. Y por lo tanto, en términos de materialidad, no tendría que arrepentirse, pero Abelardo había dicho que Dios lo había castigado en las partes en que había pecado. Y así explica él su castración y su opción religiosa. En la carta 2, que es, Abelardo había escrito la carta primera, la historia de mis desgracias o carta consolatoria a un amigo, en donde narra la tragedia de su vida y trata de consolarse, a la manera de la consolación de Boecio, o a la manera de la consolación a Elvia, o a Marcia de Séneca. La filosofía como terapia del alma y la filosofía como consolación terapéutica en torno a lo trágico de las experiencias límites de la vida. Y esa carta le llega por casualidad a Eloísa, y entonces Eloísa, preocupada por las condiciones actuales de Abelardo, él es en ese momento abad de San Gildas, en el norte de Francia, una región agreste con unos monjes, más animales que monjes, y que obviamente Abelardo, como es radical en todas sus decisiones, trató de poner orden en el monasterio y le va muy mal. Tratan de envenenarlo en la celebración de la Eucaristía, poniéndole veneno en el cáliz, y montando a caballo le hacen una trampa en la silla y cae, y desde ese momento Abelardo sufre de las vértebras y la columna. Entonces está en una situación deplorable, con enemigos en la parte intelectual y con enemigos en la parte monacal y en la parte feudal, y piensa que lo van a matar. Entonces Eloísa le responde con la carta segunda. En esta carta segunda quiere Eloísa compartir la alegría y la tristeza de la vida de ambos. Y le pregunta o le pide que por qué la ha olvidado incluso por escrito, y no le ha de ninguna manera escrito, ni siquiera la carta consolatoria a un amigo se la dirigió a ella, sino a un amigo que no sabemos quién es. Pero Eloísa revela que sigue eróticamente enamorada de Abelardo, y que en ese sentido su opción religiosa es una mentira, que ella es monja simple y llanamente por obedecerle, pero no por vocación ni por necesidad. Después de haber hecho esta confesión, Eloísa concluye que Abelardo la ha olvidado, y para salir de ese olvido escribe esta carta segunda, a ver si reanuda, por lo menos por escrito, el erotismo que todavía anida en el alma de Eloísa, que no así en el alma de Abelardo. Leo el inicio de la carta porque me parece que las dedicatorias
de las cartas son muy importantes. A su señor, antes bien padre; a su esposo, antes bien hermano; su sierva, antes bien hija; su esposa, antes bien hermana; a Abelardo de Loísa. Y el tono de la carta es el siguiente: es dramático, pero también contestatario. Dramático por la situación de Abelardo, contestatario porque Loísa se queja, como Ovidio en las Heroídas, de que Abelardo la haya olvidado y la haya hecho hacer monja. Y para Eloísa, y de ahí el encabezamiento de la carta, Abelardo sigue siendo su único bien, y su presencia ausente en realidad es una presencia radical en Eloísa. Hasta tal punto que cuando celebra la Eucaristía, Eloísa recuerda en los momentos en que se han amado. Y en ese contexto, la enamorada Eloísa sigue dramáticamente enamorada de Abelardo. Haciendo alusión a la historia Calamitatum, recuerda las dificultades de la vida de Abelardo. Esas dificultades están marcadas tanto en lo intelectual. Abelardo no había aparecido en 1141 el concilio de Sens, eso es posterior al epistolario, en donde el gran enemigo de Abelardo, Pedro, el gran enemigo de Abelardo, Bernardo de Claraval, lo condena por sus tesis éticas y por sus tesis teológicas, pero sí había ocurrido el concilio de Soissons, en donde Alberico de Reims y Lotulfo Lombardo, discípulos de Anselmo de Laón, el gran profesor de teología en ese momento, le hacen quemar su libro de Trinitate por haber intentado hacer una demostración de la Trinidad de Dios en términos racionales y no fideístas. Recordándole esa historia tan calamitosa de Abelardo, entonces solo queda una instancia: llorar, consolarlo, y por eso también el tono consolatorio de la carta segunda. Esa carta segunda, eróticamente traspasada por el amor, quiere compartir con Abelardo esa historia de las desgracias, y paradójicamente Eloísa le va a revelar desde la ética de la intención que por qué se siente tan mal por haberse amado mutuamente. Desde esta perspectiva,
Eloísa reconoce que si bien ella es su hija espiritual, es ante todo su amante. Y que como amante no ha perdido de ninguna manera el tantas veces mencionado ya en el contexto de la carta erotismo. Y por otra parte, en esta carta segunda, Abelardo no quiere, Eloísa no quiere cartas de dirección espiritual. Eloísa quiere que Abelardo le hable del amor de ellos como amantes. Y eso es lo que Abelardo no hace ni en la carta tercera ni en la carta quinta, sino que le recuerda radicalmente que ya ella es esposa de Cristo y que por lo tanto sea monja y olvídese de sus amores. Eloísa no renuncia en la carta segunda a esos amores y por eso quiere escribirle de tú a tú y no en tono de dirección espiritual. No quiero direcciones espirituales, sino recuerdos eróticos de nuestras experiencias amorosas. Entonces, cuando Abelardo de alguna manera en la carta tercera y en la carta quinta hace de director espiritual, Eloísa en la carta cuarta, como vamos a analizar, le va a plantear que ella no quiere dirección espiritual porque ella prefiere ser la cortesana de Abelardo a ser la esposa o la emperatriz del mundo. Y ese erotismo, como el de los goliardos, de los que son contemporáneos a Abelardo y Eloísa, estamos en el siglo XII, ese erotismo respira en la carta 2 y en la carta 4. Desde esta perspectiva, la carta 2, en términos grecorromanos, es un verdadero planctus femenino. Una verdadera añoranza en términos llorosos, pero alegres, de sus amores y de sus existencias preñadas por el amor. Y por otra parte, Eloísa habla como mujer, no como esposa ni como monja, sino como mujer. Y mujer que tiene como característica el seguir de alguna manera pendiente de Abelardo, solo en su relación de amante, que no de esposo y de abad. En este orden de ideas, además de la erudición de la carta, cita padres de la Iglesia, cita textos de la Sagrada Escritura, cita a Séneca, cita autores latinos, y eso confirma lo que Abelardo había dicho en Historia de mis desgracias, que era una mujer muy hermosa y muy culta.
Eloísa en la carta se revela como una erudita en todo sentido. Es abadesa del Paráclito, pero como abadesa, aunque todo el mundo dice que cumple excelentemente sus deberes, para ella eso es un flatur vocis, para decirlo en términos de Roselino, un ente de razón sin fundamento en la cosa. Y como ente de razón sin fundamento en la cosa, en tanto abadesa, Eloísa se piensa solo y nada más como mujer amante de Abelardo. En ese contexto, su vida ha perdido absolutamente toda su radicalidad vital cuando pierde a Abelardo. Y eso se lo revela de diversas maneras en toda la carta. Por ejemplo, cito: Abelardo es Señor de mi cuerpo y de mi alma, no el Dios de Jesucristo, Dios terrible y enemigo del amor. Ese Dios de Jesucristo que desde la pastoral como poder pastoral de los clérigos ha establecido que solo el celibato y el matrimonio son las dos únicas formas de amar, Eloísa lo rechaza. La verdadera forma de amar es el erotismo libre de compromisos en términos matrimoniales o en términos celibatarios. Y aquí obviamente Eloísa está peleando con Agustín. Agustín, que había sostenido que uno se casa para remediar la concupiscencia, perdonen la expresión, para meterlo sin pecado. Entonces Eloísa dice: eso es tétrico, eso es nauseabundo, eso es vomitativo. Y Abelardo está en eso. Piensa que solo el celibato, el matrimonio, la vida monacal son el remedio al amor concupiscible. Eloísa rechaza esa tesis y dice que el amor no debe estar revestido de ningún ligamento, ni espiritual, ni celibatario, ni matrimonial, sino libremente asumido como el amor de los goliardos, que es un amor erótico, natural, que vive el presente, no el pasado ni el futuro. Por eso Eloísa se declara que Abelardo es Señor de su alma y de su cuerpo. Y viene quizás, como en la carta cuarta, la expresión, a mi manera de ver, más contestataria de la carta. Prefiere ser la ramera de Abelardo a ser esposa, monja o emperatriz del mundo. Y viene algo así como un recuerdo erótico. Todos y todas querían enamorarse de Abelardo, y Abelardo
Para fortuna de ella, solo se enamora de ella por su belleza y cultura, y este enamoramiento de que fue objeto Eloísa es para Eloísa el sentido radical de su existencia. Formulado de otra manera, Eloísa le dice a Abelardo que ser su esposa y ser abadesa es, y nada más, por obediencia a Abelardo, obediencia en el sentido amoroso de la palabra. Yo me casé con usted y me hice monja porque amándolo lo sigo considerando como mi amante en la estadía en el monasterio del Paráclito. Su único bien es Abelardo, no Dios. Entonces ese teocentrismo erótico medieval, donde todo terminaba en ese ascenso a Dios, desde la unión con la divinidad, Eloísa lo voltea, y la única mística es la eroticidad del amor. El ascenso a Dios para Eloísa es el ascenso a su amado. Y así como el místico canta, penétrame, Dios mío, Eloísa en la carta segunda le recuerda a Abelardo que la debe penetrar. Y que todavía recuerda esas penetraciones como experiencia mística eróticamente asumida, lo de Bataille. El lenguaje de los místicos es el lenguaje de los enamorados. Eloísa, enamorada de Abelardo, le recuerda que místicamente asumido el amor, ella asciende hasta Abelardo como su Dios. En este contexto, la carta es una verdadera heroída, y aquí se revela Eloísa como erudita. Las heroídas de Ovidio son su paradigma para escribir la carta. ¿Qué es una heroída? Una heroída era un canto de amor ante una desgracia del amante o del amado, pero sobre todo de la amada, por sus desgracias. Y la desgracia de Eloísa es no tener a Abelardo. Y en ese contexto, como dice Peter Drunk en su estudio sobre Eloísa, una heroída es una añoranza ardiente, el dolor del abandono, la afectuosa admiración y reprobación, en este caso de Abelardo, e incluso el resentimiento y el rechazo de Dios que los ha llevado a esta desgracia.
Es un lamento de una mujer desesperada por no estar con Abelardo. Y esa desesperación revela el estado todavía de enamoramiento de Eloísa en relación a Abelardo. Por eso, Eloísa, culta y escribiendo esta heroína, hace una versión dramática de su situación actual. ¿Y cuál es esa situación dramática actual? En no poder tener a Abelardo. Culta, erudita, amante, más que amada, el amor pasado la consuela y es una verdadera presencia en la ausencia de Abelardo. Mejor dicho, la vida carece de sentido sin Abelardo. Y esa carencia de sentido sin Abelardo es lo que para Eloísa revela el carácter de heroína, de canto dramático de toda la carta. Para la heroína Eloísa, su héroe vive una verdadera pasión, pero en el sentido cristiano de la palabra. Abelardo, castrado intelectualmente y castrado físicamente, ha bebido miel, ha bebido hiel y vinagre. Y eso le está pasando ahora a Eloísa. Su pasión es hiel y vinagre porque no tiene miel, la miel de las delicias del eros. Para Eloísa, a diferencia de Abelardo, el eros es eros y no ágape. No está untado de caridad cristiana, sino de enamoramiento erótico. Por eso Eloísa rechaza la concepción abelardiana del amor como ágape y recoge la tradición del amor como eros en tanto enamoramiento erótico. Esta diferencia que Eloísa establece entre el eros y el ágape es fundamental. Mientras Abelardo piensa el amor desde el ágape como caridad cristiana, envuelta obviamente en el ascenso al Dios de Jesucristo, Eloísa desde el eros envuelve el amor en esa eroticidad de la que hemos hablado en toda la conferencia como enamoramiento de quien es el sentido de su vida, de quien es su pasión, y aquí pasión en el sentido no de hiel y de vinagre, sino de miel, las delicias que ha vivido con Abelardo siendo su amante. Y Eloísa espera que esta carta segunda conmueva a Abelardo. Y lo conmueva desde el eros y no desde el ágape. Pero Abelardo, como les he dicho, en la carta tercera que le va a responder, recula. Sigue hablándole desde el ágape y no desde el eros.
olvídate de esas experiencias. Tú eres ya la esposa de Cristo y yo soy esposo de Cristo. Vivamos el ágape como monacato. Eso es lo que Eloísa en la carta segunda rechaza. El monacato es una castración del amor. Eso de ser esposa de Cristo no es sino una necedad, una tontería, una charlatanería. El verdadero eros es el enamoramiento sin connotaciones cristianas. Y ese eros, por fuera de las connotaciones cristianas como enamoramiento, no es ni siquiera filía en el sentido de amistad. Es enamoramiento en el sentido radical de la pasión. Eloísa sigue apasionadamente enamorada de Abelardo como amante y no como esposa ni abadesa. Entonces ni siquiera Abelardo, ni siquiera Eloísa acepta el amor como amistad, mucho menos como ágape, sino como eros. Y toda la carta está preñada de eros. Toda la carta es una pasión, un canto, un poema al eros. Y ese poema al eros se expresa no en una carta de consolación a Abelardo, sino en una carta de conviértase que está errado. Amémonos como nos habíamos amado y renunciemos a ser esposos y esposas de Cristo, mera charlatanería y castración física e intelectual. Eloísa rechaza el monacato. Eloísa rechaza el matrimonio como formas de convivencia. Eloísa incluso rechaza el amor trovadoresco. Y ese poema al amor eróticamente, apasionadamente cantado es goliárdicamente asumido. Ven amado mío, es el canto de Eloísa. Y este poema erótico en contra del monacato y en contra del matrimonio, y de pensar el matrimonio como un remedio a la concupiscencia, hace que Abelardo, hace que Eloísa viva todavía el amor desde lo que los cristianos llamaban la concupiscencia, es decir, la atracción meramente amorosa por ser quien es el amado y la amada. Y esa concupiscencia, asumida radicalmente, no hay que remediarla, hay que vivirla plenamente. El amor tiene que ser concupiscente. El amor no es un remedio a la concupiscencia. El amor es la concupiscencia en sí misma. Y esa concupiscencia en sí misma hace que, como Aspasia,
la amante de Pericles, ella se considera su Aspasia. Ella no es el remedio a la concupiscencia de Abelardo, ni es el remedio a la castración física de Abelardo haciéndose monja, sino que es, como Aspasia, la amante erótica de Pericles, la amante erótica de Abelardo. En este orden de ideas, la rueda de la fortuna, un motivo goliardo, le ha jugado una mala suerte, perder a Abelardo. Y perder a Abelardo es perderse ella misma, porque Abelardo lo es todo para ella. Eso de la voluntad de Dios es otra tontería. Seguir la voluntad de Dios es simplemente castrarse humanamente. Uno debe seguir su voluntad y sus intenciones en el amor. Y al seguir su voluntad y sus intenciones en el amor, Eloísa intencionalmente sigue haciendo el amor con Abelardo. Cuando ora, cuando celebra la Eucaristía, cuando canta la salmodia, cuando atiende los asuntos de la abadía, por lo cual la alaban, es pura máscara del enamoramiento que siente todavía por Abelardo. La máscara de Eloísa es el pene de Abelardo. Y esta sexualidad asumida en su radicalidad, esta pasión no controlada ni moderada en términos de catarsis, sino en términos de exceso, es la ética propuesta en la Carta 2. Hay que amar excesivamente y no catárticamente. No hay que purificar los afectos de la pasión amorosa vía monacal, celibataria o vía matrimonial, sino pasionalmente asumida. Y lanza una expresión que recuerda el descenso a los infiernos de los antiguos. No hay héroe que no descienda al infierno en la antigüedad. Lo hace Eneas. Pues bien, ella iría hasta los infiernos para hacer el amor con Abelardo. El infierno para Eloísa son las delicias de estar con Abelardo. Entonces se invierte la concepción del infierno. El infierno no es el lugar de penas. El infierno para Eloísa son las delicias amorosas del jardín llamado Abelardo. Si el paradigma del amor cristiano era Eva, la pecadora, o María, madre y virgen, es decir, matrimonio y celibato,
el paradigma que elabora Eloísa en la carta segunda es el jardín de las delicias del Bosco. Abelardo es el jardín de las delicias de Eloísa. Y por lo tanto, la desnudez pasional de Eloísa, asumida como el jardín de las delicias y volteando el infierno como pena para convertirlo en la delicia de ese jardín que es Abelardo, no se puede perder. Entonces todo el tono de la carta segunda es: yo no te puedo perder a pesar de que tú me has perdido. Si ello es así, la virginidad es, como propuesta cristiana, otra charlatanería. Ser virgen por ser la esposa de Cristo es otra castración. Es decir, la virginidad maternal de María para Eloísa es otra estupidez. María carece de sentido como paradigma del amor para Eloísa. El amor mariano es el siglo XII, se están edificando las catedrales en honor de Notre Dame, de Nuestra Señora. Todo eso es una tontería para Eloísa. María es lo otro del Eros. María es la negación del Eros. María es la porquería del Eros. Y pensar que María es el arquetipo del amor es pensar en términos de castración eróticamente cantada. Si ello es así, toda la carta segunda es un canto al placer sexual. Y este canto al placer sexual es, como canto al placer sexual, un pansexualismo asumido con radicalidad. Obviamente que Eloísa no es tan tonta para pensar que la sexualidad es la genitalidad. La sexualidad es el eros en todas sus manifestaciones, en todas sus delicias. Este pansexualismo de la carta segunda hace entonces que ser virgen y madre, como proclama la Iglesia, es simple y llanamente la negación del pansexualismo que debe primar en las relaciones humanas para efectos de vivir el amor. Y aquí hay una carta a Joviniano, y aquí hay un rechazo a las tesis de Jerónimo en su Contra Joviniano. El padre de la Iglesia Jerónimo en su carta a Joviniano
otro cristiano a quien Jerónimo le da muy duro, había sostenido en la carta a Joviniano, o Adversus Jovinianum, que todo coito es puerco. Eso es lo que Eloísa rechaza. Las delicias del coito son las delicias más radicales de la existencia humana. El coito es el acto sublime por excelencia de la eroticidad, no es la porquería de Jerónimo. Y esta crítica a Jerónimo del coito como porquería para alabar el coito como delicia erótica es otro elemento fundamental del pansexualismo de la carta. En una palabra, es la época de la Reforma Gregoriana. Y la Reforma Gregoriana, emprendida por Gregorio VII, había ordenado que todos los casados quedaran excluidos del sacerdocio. Y ante ello, la carta segunda se revela. El pensamiento gregoriano es otro invento del poder pastoral para castrar el amor. Lo puerco es el celibato. Lo puerco es el matrimonio. Lo exaltante es el amor. Por eso, cuando en la historia de mis desgracias, Abelardo había escrito esa expresión, y con justicia Dios me castigó, quitándome aquellas partes con que había pecado, Abelardo interpreta así su castración como una justicia divina por haber pecado con lo que le quitaron. Eloísa le dice: deja de pensar en esas tonterías. No existe la justicia divina. La verdadera justicia es el darnos mutuamente el amor. Y ahí reproduce la definición antigua de justicia, dar a cada uno lo que se merece. Entonces la justicia verdadera es que nos sigamos enamorados y enamorándonos continuamente como sentido del amor. El amor debe ser libre. El amor no debe tener ataduras. El amor no es una estructura, es una vivencia. El amor es un patos. Y por eso vivir el amor desde la ataraxia, desde la apatheia, es simbología cristiana, otra capada del amor.
El amor hay que vivirlo sin ataraxia y sin apatía. Hay que vivirlo patológicamente en el sentido del patos. El amor patológicamente asumido es el sentido de la vida. Orar para que aumenten los célibes es simple y llanamente perder el tiempo. Si alguna... Ya se me pasó la... Es para recordarle, tiene tiempo. El verdadero amor es, sí, el que no tiene censura. Y para terminar este análisis de la carta segunda, termino con una última idea. Eloísa lee el Cantar de los Cantares y eso es un atrevimiento en el siglo II, porque el Cantar de los Cantares siempre se había leído místicamente como el amor de Cristo por la Iglesia. Eloísa lee el Cantar de los Cantares como el canto erótico de la cultura judía, de la misma manera que las 1001 noches de la cultura árabe. El Cantar de los Cantares es el canto de dos amantes enamorados como expresión erótica de lo judío en términos de belleza erótica. La belleza y la bondad del Cantar de los Cantares es, como expresión del erotismo del pueblo judío, un poema erótico y no un poema místico de amor de Cristo por la Iglesia. En ese sentido, la lectura del Cantar de los Cantares me parece a mí también otra crítica de Eloísa a la tradición que siempre había leído el Cantar de los Cantares en términos místicos. Ahora Eloísa lo lee en términos eróticos. Abelardo responde con la carta tercera y le dice: déjese de esas tonterías. Y Eloísa entonces le responde con la carta cuarta. La carta cuarta comienza con este encabezamiento. Aquel que es todo para ella después de Cristo, aquella que es toda para él en Cristo.
Formulado de otra manera, el encabezamiento de la carta cuarta, cuando Abelardo le ha dicho que deje esas tonterías, ahora somos esposos y esposas de Cristo, dediquémonos a ser amantes de Cristo, Eloísa le responde: sí, para usted Cristo lo es todo, pero para mí usted es Cristo. Entonces toda la carta cuarta vuelve a cantarle al amor, vuelve a recordar la ética de la intención y vuelve a recordar la bajada a los infiernos. Aquí hay una debilidad de Eloísa. Eloísa reconoce que la mujer es la ruina del hombre. En eso sigue instalada en la tradición la mujer débil, la mujer ruina del hombre, la mujer que de alguna manera con sus atributos atrae y seduce. Pero a pesar de reconocer eso, dice que ella que lo ha seducido se siente por esa seducción la reina del mundo. El verdadero reinado no es el de Cristo, el verdadero reinado es el del amor. Y este reinado del amor tiene en la carta cuarta 3 elementos que pongo de relieve. Primer elemento: cantarle a Dios, la salmodia, la recitación de los salmos, carece de sentido si no se lee en términos amorosos. Los salmos hay que leerlos eróticamente. Entonces, cuando ella hace la salmodia, lo hace alabando a Abelardo, su verdadero Señor. Segundo elemento: hablar del amor como pecado es otro invento del poder pastoral de los sacerdotes y de la Iglesia. El amor no es pecaminoso, el amor es gracioso, el amor es gratuito, el amor es la sinfonía vital de las delicias amorosas. Y tercera idea: y cito textualmente la carta: para mí en verdad los placeres del amor que hemos conocido juntos han sido tan dulces que no puedo ni odiarlos ni olvidarlos. Donde quiera que vaya, los tengo siempre presentes a los ojos y el deseo que suscitan no me abandona jamás. También cuando duermo, sus imágenes me persiguen. Incluso durante la Eucaristía, cuando la oración debería ser más pura, aquellas alegrías que hemos tenido juntos se empadronan de mi alma y yo no puedo hacer otra cosa
que abandonarme a ellas y ni siquiera puedo orar. En vez de llorar arrepentida por aquello que he hecho, suspiro, llorando por aquello que he perdido. Expresión bellísima. En vez de llorar arrepentida por aquello que he hecho, suspiro, llorando por aquello que he perdido. Y termina diciendo Eloísa, los varios momentos en que hemos estado juntos me parecen ser aquello que ahora solo me calma. Abelardo le responde con la carta quinta y es un regaño. Es un regaño. Y Eloísa le responde, y con eso termino, con la carta sexta, que son las últimas palabras de Eloísa. Eloísa ya calla. Y la carta sexta comienza con una expresión que para un lógico como Abelardo en torno al problema de los universales había sostenido que los géneros y las especies, es decir, el hombre, el animal, no existían, que solo existen los individuos. Y el universal, por lo tanto, revela solo las semejanzas entre los individuos. Entonces, al existir solo el individuo y no lo universal, el verdadero sentido de la vida es la individualidad y no la universalidad. Entonces Eloísa comienza, es lo último que tenemos de Eloísa, con esa expresión, sua specialiter, sua singulariter. Traducción difícil. La suya en la especie, la suya en el individuo. Pero para un lógico eso no escapaba. Es una frase también erótica. En la especie que según usted no existe, yo no existo, ni como monja ni como esposa. En el individuo que según usted, Abelardo, es lo único que existe, yo sigo siendo su amante. Entonces la verdadera traducción sería algo como así, de sua specialiter, sua singulariter, en el orden de la especie, que son esos inventos bobos de los monjes, del celibato, de las esposas de Cristo. Yo no existo. Yo existo solo como individuo. Y en tanto individuo, Eloísa, sigo siendo suya, singulariter. Y como suya es el verdadero sentido de mi monasterio. Mi monasterio es Abelardo, como el monasterio de los Goliardos era la taberna. El verdadero monasterio de Eloísa es Abelardo. Concluyo con una expresión
de la carta sexta. A partir de aquí, dice Eloísa, callo y te pido una regla para las órdenes femeninas, porque no ha sido redactada en Occidente, puesto que la regla benedictina ha sido pensada en función de los hombres. Entonces Eloísa le plantea problemas muy femeninos. ¿Y qué hago yo con la menstruación para efectos del hábito? Resuélvame esos líos. Y en segundo lugar, ¿qué hago yo con el vino? ¿Pueden las monjas beber vino o no beber vino? Entonces le plantea esos problemas y concluye: escríbame una regla para mi monasterio pensada femeninamente y no masculinamente. Conclusión: las últimas palabras de Eloísa, sua specialiter, sua singulariter, escríbame una regla femenina y no una regla masculina para mi monasterio, siguen estando preñadas del erotismo que ha sido el centro de la conferencia. La eroticidad de Eloísa nunca recula frente al monaquismo y al matrimonio, única experiencia, según Abelardo, de vivir el amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que mañana hay dos conferencias, una sobre Sor Juana Inés de la Cruz y otra sobre la empatía en Edith Stein. Están invitados para el mañana, va a ser el único jueves que va a haber una sesión extra. Y muchas gracias, profesor Soto, y por favor, preguntas. Doctor Gonzalo, efectivamente, como usted lo ha dicho, Eloísa pues no recula, más si se calla frente a las distintas insinuaciones de Abelardo de que ya se convierta en esposa de Cristo. Quisiera que de pronto, con respecto a unas cartas complementarias, sobre todo la Confessio Fidei de Abelardo, donde vuelve de nuevo él a resaltar la figura de Eloísa y se la dedica precisamente diciéndole que él que ha sido ya odioso al mundo por ser ese maestro de lógica perseguido y odiado, pues encuentra también en Eloísa como una especie de tranquilidad al dirigir esta casi última carta que creo que escribe Abelardo antes de morir, y posteriormente una carta que escribe ya cuando muere Abelardo a Pedro el Venerable, diciéndole que por favor le envíe como un documento oficial donde pues, pueda ella tranquilamente dejarle pues allí en el monasterio del Paráclito, donde había pedido Abelardo ser enterrado. Entonces, pues porque de verdad yo pensaba, no hay un reculazo de Eloísa, pero Eloísa es fiel a Abelardo hasta eso, hasta hacer la voluntad misma, ¿sí?, que había pedido. Gracias. Bien, la Confessio Fidei de Abelardo que es prácticamente lo último que escribe Abelardo. Parece que Abelardo muere de leucemia, muy joven, había nacido en el 1079 y muere en el 1142. La Confessio Fidei, yo creo que
es el último grito de Abelardo, en donde si bien confiesa la fe en el Dios Trino y Uno, sin embargo, hace uso del clasicismo contra Bernardo de Claraval, que piensa que los autores clásicos perturban la lectura del Evangelio y de la Sagrada Escritura. Hace uso del clasicismo recordando a Escil y Caribdis como puntos de referencia de la vida, pero es un reconocimiento a Eloísa. Entonces la Confessio Fidei me parece como reconocimiento a Eloísa una expresión erótica de Abelardo. O sea, al final de sus días, Abelardo, condenado en el concilio de Sants, recogido en el monasterio de Cluny por Pedro el Venerable, abandonado de todos, piensa que solo Eloísa es su confort y su confortamiento. Entonces, en ese sentido, la última expresión de Abelardo sí es erótica, y coincido con usted en esa interpretación. Ahora, cuando Abelardo muere es sepultado en el Paráclito, y según la leyenda que corre hasta que lo sepultan en el cementerio del Père Lachaise en París, porque Abelardo y Eloísa, según la época, los separan incluso en el sepulcro. Viene el Renacimiento y los deja unidos. Viene la Reforma y los separa. Viene la Contrarreforma y los separa. Viene la Ilustración y los une. Ahora están unidos. No sé si resulte alguno que los separe por su vida. El hecho de ser sepultados, de ser sepultado en el Paráclito, dice la leyenda que en vez de abrir las manos a Abelardo para recibir a Eloísa, es Eloísa la que abre las manos para recibir a Abelardo. Entonces es otro canto erótico de Eloísa. Incluso muertos, para Eloísa, Abelardo lo sigue siendo todo. Y el pedir que sea sepultado en el Paráclito es para indicar que Abelardo lo sigue siendo todo, no Cristo, ni la abadía, ni el monasterio. En otras palabras, tener el cuerpo de Abelardo en el monasterio es una forma de acostarse con él. Profesor Gonzalo, la actitud y la concepción de Eloísa sobre el amor y la pasión erótica podría equipararse con el desenfreno dionisiaco. ¿O qué hay de Eloísa, de la pasión dionisíaca cantada y desarrollada por los griegos? Sí, Eloísa es dionisíaca, Eloísa no es apolínea. Eloísa vive el amor como un verdadero carnaval, en el sentido de las dionisíacas griegas, de las saturnales romanas y de los carnavales cristianos, en donde se permite absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, la pasión de Eloísa, dionisíacamente asumida, es, en conformidad con tu pregunta, radical en Eloísa. Eloísa no es apolínea, no es catártica. Eloísa vive el amor en exceso, es decir, preñada de ibris, a la manera griega, de inmoderación, de exceso. Y en ese contexto el término medio para Abelardo, para Eloísa, carece de sentido,
en términos del amor. Entonces, ese dionisismo del erotismo eloísiano es fundamental, y aunque ella no habla de Dionisos en su correspondencia, podemos perfectamente decir que la erótica de Eloísa es una erótica príapa, y por lo tanto Príapo es la razón de ser de su amor. Y por lo tanto Dioniso regula su amor, y no Apolo, bajo el matrimonio y bajo el celibato. Como anteriormente ya habíamos hecho un curso con ustedes sobre Abelardo y Eloísa, nos encanta tomar estas 6 cartas que usted ahora nos ilustra con ellas, y yo lo que quiero es manifestar la coincidencia a través de los tiempos en todos los seres humanos que han sobresalido en la historia. Entonces le traigo a colación un símil en la posmodernidad como Hannah Arendt, a quien Heidegger la envió a Heidelberg, donde Karl Jaspers, para que se doctorara en una tesis sobre San Agustín, de la cual salen un poco de contradicciones que las aboca su primer marido, Gunther Stern, con quien se casa en 1929 después de haber conocido a Heidegger en 1924. Exactamente la Eloísa de Heidegger fue Hannah Arendt. Ella le discute sobre el existencialismo en el amor, y según Derrida, Heidegger, pasada la Segunda Guerra Mundial, después de 1952, se aísla, y pasada la publicación en 1927 de Ser y Tiempo, en el existencialismo francés, pero un existencialismo filosófico, donde separa el espíritu, el Geistescristlich, y el Gemut, que es el alma corporal pasional, que es una de las formas que yo entiendo que la tuvieron Abelardo y Eloísa, alma corporal pasional. Entonces escribió un ensayo muy hermoso sobre religión y política. El Estado, después de la Edad Media, entró a moderar en las cosas del matrimonio y de los amantes, todas esas cosas, y intervino realmente en que el hombre común y corriente moderno es, en Abelardo y Eloísa, hoy ya es un cornudo consciente o es inconsciente. Inconsciente dejar pasar y dejar hacer, y consciente aceptar que otro ame a su amada. Sin embargo, Eloísa, Regina Olsen confiesa en 1934 que amó toda la vida a Heidegger, y le confiesa que le fue infiel y fiel al mismo tiempo. Respetó su primer matrimonio. Heidegger la visitó cuando luego se casó con Gunther Stern, y cuando Henry Blugert, comunista, se rejuntó con ella, aceptó igualmente que Regina Olsen visitara de cuando en cuando a Heidegger, porque era necesario que él, un gran filósofo, tuviera la compañía de ella para hablar de filosofía, de arte y de todas las cosas, y lo aceptaba cordialmente, modernamente. Lo que ocurre es que nuestra civilización en este momento es casi incompatible la absoluta liberalidad. No es que los curas tengan la razón, pero en nuestra ignorancia hace falta algún muro de contención. Es racional, lo entiendo yo, todo lo que lo expresó Eloísa y que usted ahora lo recrea, pero en nuestro mundo no podemos caer en esa dulce anarquía todavía. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Bueno, quedan 2 preguntas cortas, ¿no? Cortas y ya se acaba. Muy cortas.
No, gracias, doctor Soto, por su intervención. Yo aquí me preguntaba una cosa medio herética, y es qué habría pasado en el caso de que por ejemplo, Abelardo, en ese amorío, hubiera embarazado a Eloísa. De hecho, la embarazó y tuvieron un hijo a quien pusieron el nombre de Ajá. Astrolabio. Pero entonces, no, aquí pensaba incluso es en una cuestión que desde el psicoanálisis es un poco estruendosa, y es que, a ver, Lacan decía que no hay relación sexual, que no hay armonía entre los sexos, y yo aquí pensaba, escuchándolo, pensaba como que quizás Abelardo en sus elucubraciones teóricas, y bueno, seguramente se dio cuenta como de que no era posible como ponerse al nivel de la demanda de Eloísa en esa demanda de armonía sexual. Entonces, aquí pensaba como en ese conflicto que ha sido siempre para las mujeres. Incluso Lacan decía que las mujeres, y esto entiéndase bien, Lacan decía que todas las mujeres estaban locas, y creo que lo decía porque de alguna manera pensaba que todas soñaban con la armonía sexual, y creo que en Abelardo hay como un punto ahí en donde él se cuestiona eso, y donde de alguna manera piensa que él no es el hombre para esa mujer, no es aquel que es capaz de satisfacer sus expectativas en el campo del amor y de la sexualidad. No sé si pueda decir algo al respecto. Sí. Vea, Eloísa está preñada de lo que los griegos llamaban manía. Manía no en el sentido de locura, sino en el sentido de posesión divina. En ese contexto, poseída divinamente por el Eros, Eloísa vive su vida en esa posesión erótica. El que recula es Abelardo. Abelardo ya no está poseído por la manía, sino por la mística en el sentido cristiano del frui, gozar de Dios. Y ese es el verdadero amor para Abelardo. Cuando Eloísa piensa que el frui es la fruición de Abelardo, porque Abelardo lo es todo para Eloísa hasta que es sepultado en el Paráclito. En ese contexto, yo creo que Eloísa no pensaba que no era posible una plenitud en las relaciones sexuales. Son plenamente plenas las relaciones sexuales en Eloísa. Y por eso en Eloísa, como enfaticé en toda la conferencia, no piensa en la filía, no piensa en el ágape, sino solo en el eros como enamoramiento erótico. Entonces hay plenitud sexual en la relación amorosa de Eloísa, no así de Abelardo, respecto al amor. Sería lo que yo pudiera aportar. Una última pregunta. Creo encontrar una conexión entre San Juan de la Cruz y Eloísa. Es decir, hay una erótica en San Juan, la poesía de San Juan está revestida de esa eroticidad que se desprende del epistolario de Eloísa, ¿no? Y la conexión, pues de algún modo, toca con lo común allí, que es lo erótico, ¿no es cierto? Lo erótico en San Juan, que está de algún modo allí soportado en el más allá, ¿no? Y lo erótico de Eloísa, que tiene pues como ese sustrato del más acá. Quisiera, profesor Soto, que usted nos dijera algo, si tiene alguna relación
allí entre la eroticidad de San Juan de la Cruz y la eroticidad de Eloísa en el epistolario. Sí, la vivencia mística solo se expresa en lenguaje enamorados, en el lenguaje de los enamorados. O sea, es el erotismo de los enamorados el que le sirve de camino al místico para expresar lo inefable de la experiencia mística. Entonces, como dice Bataille, la experiencia mística, en términos, dijéramos, de ascenso a Dios, es una experiencia que solo se puede expresar eróticamente en el lenguaje de los enamorados. Entonces hay una íntima relación, a pesar de la diferencia entre el más allá y el más acá, entre la fruición mística y la fruición erótica de Abelardo y San Juan de la Cruz, de Eloísa y San Juan de la Cruz, en cuanto lo místico solo puede expresarse eróticamente. Si lo místico, que es lo inefable, lo inexpresable, lo inagarrable, no se emplea o no se usa o no se expresa para volverlo de alguna manera inteligible al lector en el lenguaje de los enamorados, la experiencia mística carecería de sentido en términos de expresión. Hay una relación íntima entre la experiencia mística y la experiencia erótica. No hay más preguntas. La asistencia se empieza a tomar de la próxima semana porque estamos en ajustes. Les recuerdo que mañana hay 2 conferencias sobre Sor Juana Inés de la Cruz y sobre Edith Stein, y ojalá asistan. Muchas gracias. La pausa, aquí los necesitamos en 30 segundos de regreso. No, 15 minutos, 20 minutos. Y sean puntuales, por favor.